Hola, sean todos muy bienvenidos a La Casa del Crítico, el espacio donde le dedicamos toda nuestra pasión al séptimo arte. Nosotros somos los hermanos Ramis. Hola, ¿cómo va? Hoy les traemos un nuevo video de recomendación al canal sobre un peliculón español. Lauti, adelante vos con la ficha técnica. Bueno, la película de hoy se llama Contratiempo. Es de España, 2017 se lanzó. Es el género de misterio y crimen. La duración es de 1 hora 40 y está dirigida por Oriol Paulo. Esta película está protagonizada por Mario Casas, Bárbara Leni y también José Coronado y Ana Wagener. Leo, ¿de qué trata la peli? Ya que preguntaste, cuento. Trata sobre Adrián Doria, que es Mario Casas, el protagonista, que personifica a un joven y exitoso empresario que despierta en la habitación de un hotel junto al cadáver de su amada. No sabemos absolutamente nada, así es como se nos presenta la película, con una duda desde el inicio de la película que nos va a seguir durante todo el largometraje. Mario Casas, el personaje, digamos, Adrián Doria, contrata a Virginia Woodman, una abogada que es la mejor preparadora de testigos del país, para tratar de encontrar alguna duda razonable que lo libere de la culpabilidad del asesinato probable de su amante, ya que cuando ingresa la policía al departamento lo encuentra junto al cadáver de su amante y es culpado del asesinato de la misma. Lauti, adelante con las curiosidades. 1. Mario Casas dijo que fue el personaje más complejo en su carrera. 2. El director afirmó que en cuestiones de estética visual se dejó influenciar en Zodíaco, la película de David Fincher, que también dirigió Los 7 pecados capitales, que la protagonizó Morgan Freeman y Brad Pitt. 3. Contratiempo es la segunda película que Oriol Paulo hizo después del éxito El Cuerpo. 4. La cinta se convirtió en de las más exitosas en el primer trimestre de 2017. 5. Contratiempo se convirtió en el filme español más visto en China. Estuvo en el top 10 en las primeras 5 semanas. Recaudó más de 26 millones de dólares. Che, Leo, ¿a qué le tengo que prestar atención en la peli? Ya que preguntás, les comento, para todos los que estén familiarizados con el cine de Alfred Hitchcock o con el film que mencionamos anteriormente, Los sospechosos de siempre, van a encontrar, además de la trama original de la película Contratiempo, van a encontrar ciertas reminiscencias a esos estilos cinematográficos que se van a sentir aludidos sin lugar a dudas. Yo creo que a lo que le tienen que poner el enfoque al ver la película es a la inmensa cantidad de giros argumentales que tiene, donde cuando sucede un hecho decisivo que nosotros pensamos que reconfiguraba toda la película, resulta que sucede otra cosa que nos cambia, nos patea el tablero y nos vuelve a poner todas las cosas en un nuevo orden distinto. Voy a sacar una frase que estaba en el póster de la película, la voy a leer porque creo que es muy interesante para charlar el enfoque que hay que darle a la película. Dice: toda historia tiene dos caras, la verdad solo una. Yo esto lo interpreté como lo maleable que puede llegar a ser la mente humana y cómo ciertos hechos que nos parecían aparentemente objetivos ciertos, como la verdad, resulta que cuando profundizamos un poco más, cuando hilamos más fino, resulta que las cosas no eran así como nos esperábamos y nos cambió todo lo que nosotros teníamos estructurado. El guión escrito por el mismo director, Oriol Paulo, está muy bien trabajado para que después de todos estos giros argumentales en la trama que nosotros vemos pasar a lo largo de la película, aún así nos deje desprovistos, totalmente desnudos ante el final que nadie se lo espera. Por lo menos en mi caso me agarró totalmente desprovisto. Si a ustedes no les pasó lo mismo y ustedes son de los pocos que lo pudieron descifrar, déjenlo en los comentarios. Y bueno, creo que van a ser muy afortunados, son de los poquitos que pudieron lograrlo antes de que se narrara en la historia. Así que creo que ese es el enfoque que hay que darle a la película. Lauti, vení que hacemos la despedida final.
¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere a usted? Bueno, para finalizar el video, les quería comentar que la película se encuentra en Netflix y en otras plataformas. Suscríbanse, denle like, no se olviden de avisarnos si quieren que hagamos alguna reseña o análisis de una película y comenten también si les gustó la película, si no, si tienen alguna crítica o algo para decirnos, déjenlo en los comentarios. No se olviden, denle click a la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras reseñas y estar al tanto de todas las novedades del canal. Saludos y hasta el próximo video. Nos vemos.